maestría y doctorado conjuntos. Y este rompimiento de que tenemos que tener la maestría para poder sacar el doctorado ya no es un requisito en México. El efecto local se entiende al beneficiar a los estudiantes que se inscriben en el programa educativo. El regional viene en la apertura a la movilidad estudiantil que esta reforma propicia. Y lo global se manifiesta al tener planes de estudio de las instituciones mexicanas con una modernidad acorde a las contrapartes de las instituciones del resto del mundo. Esencialmente, la misión genérica de una institución de educación superior no se ha modificado a la luz de las nuevas condiciones mundiales, ya que sus actividades educativas siguen siendo prácticamente las mismas: docencia, investigación y extensión. Mención aparte tendrían las instituciones que han ampliado su oferta educativa para incluir otros niveles, aquellas que no ofrecían posgrado y ahora lo hacen, así como las que ofrecían programas de técnico superior universitario, como las universidades tecnológicas, y que ahora ofrecerán a partir de septiembre del 2009 carreras de ingeniería. Adicionalmente, al contar las instituciones de educación superior con nuevos recursos, muchos de ellos centrados en las tecnologías de la información, su concepción de lo que es el usuario del servicio educativo o educacional sí se ha visto ampliado, y con esto, como ya se ha mencionado, genera actos potencialmente globales. Esta ampliación del concepto de usuario de sus servicios centrado en las TICs obliga a las instituciones a reformular la forma de desarrollar sus servicios, ya que no siempre será posible la movilidad de las personas y por tanto se promueven portafolios de servicio a desarrollarse en línea, en los cuales la ética y el valor del conocimiento también se reconceptualiza. La educación superior sigue obedeciendo a su misión de contribuir al desarrollo sostenible y al mejoramiento de la sociedad en términos sustentables, no importa qué región de la aldea global se impacte, si esto redunda en su beneficio. Así, la educación superior sigue cubriendo sus tres funciones primordiales, sin que éstas formen un paquete holístico, en todos los casos llamado educación, ya que al igual que en todas las actividades humanas, el quehacer profesional del educador también se ha diversificado, resultando en una compleja tarea dentro de la cual, ante las diferentes tensiones actuales, la docencia sigue ocupando un alto porcentaje del tiempo empleado por el educador. Y aquí cabría señalar que este es un tema pendiente a seguir desarrollando como parte de los compromisos establecidos, diversificar las funciones que realiza el docente en las instituciones de educación superior. En lo general, las instituciones de educación superior, hasta donde sus recursos alcanzan, están comprometidas con la misión cultural que el país de manera tácita les ha encomendado, ya que, aunque abiertas a las diversas manifestaciones culturales de otras partes del mundo, promueven de manera amplia y decidida su propia identidad y más aún convierten en patrimonio de la humanidad las manifestaciones culturales de sus propias comunidades. Así, de manera contradictoria e imperceptible y sin que se considere una amenaza, se filtra nuestra cultura a la aldea global. Es decir, fortalecemos nuestras raíces, pero a la vez promovemos que nuestra cultura forme parte de la cultura global unificadora bajo un proceso de permeo permanente e inevitable. En cuanto a la visión de la educación superior relacionada con las necesidades sociales y culturales del entorno, la pertinencia presenta múltiples aristas relacionadas con el desarrollo humano, el desarrollo económico, los contenidos educativos, la evaluación y la formación y la forma de abordarlos. Así, la oferta educativa sigue presentando un gran bloque de carreras tradicionales
con alta demanda, mientras que nuevas carreras emergentes nacen de manera promisoria, pero aún con escasa demanda. En particular, la educación tecnológica, para cubrir la pertinencia, orienta su oferta en el ámbito de las ingenierías de nuevo perfil fuertemente vinculadas con las necesidades del sector productivo de las diversas regiones en que se enclavan las instituciones. Sin embargo, aunque de manera constante se renueva el proceso aprendizaje-enseñanza con base en los avances científicos del área, aún falta ampliar el compromiso del área productiva para complementar la educación de los egresados, compuesta de competencias de egreso de carácter genérico que habrán de especificarse como competencias profesionales a desarrollarse dentro del ámbito productivo. La educación es sin duda un proceso en el que no solamente están implicadas las instituciones de educación superior, sino que debe ser vinculado con los actores usuarios del conocimiento. Es importante que en el ciclo de generación, almacenamiento, transmisión y uso del conocimiento acorde a la nueva sociedad, las instituciones de educación superior y el sector productivo estén involucrados en el mismo mercado del conocimiento para complementarse mutuamente. Los esfuerzos de las instituciones de educación superior no alcanzan aún de manera generalizada la operación de la educación permanente. Es verdad que existen esfuerzos loables en esta dirección como parte de las actividades de extensión y vinculación ofrecidas principalmente a la empresa, y esto se explica en razón de que la ampliación de la cobertura de la educación superior ocupa gran parte de los recursos institucionales. Con relación a cobertura, podríamos iniciar con la primera mencionaremos aquí el crecimiento de la población en México entre 1998 y el 2008, en donde pasamos de 95.790.000 a 106 millones de personas, con una tasa de crecimiento que cambió del 1.37% al 0.8% en el 2008. En la siguiente vemos el crecimiento de la matrícula de educación superior en México, donde pasó de 1.837.000 estudiantes a 2.623.000 en el 2007, en donde el crecimiento de la matrícula de la educación superior pues ha sido generalmente mayor al 3.5% en todo este periodo. En la siguiente vemos la parte que correspondería a lo que han llamado el bono demográfico, en donde se ve que el número de niños de edades de 3 a 5 años está disminuyendo en México. En la siguiente vemos el grupo de edad de 6 a 12 años y también se ve que está disminuyendo en México. En la siguiente vemos el grupo de 13 a 15 años, en donde se ve que llegó a un máximo y ahorita empieza a disminuir. Y en la siguiente se ven las de 16 a 18, que es la roja, que se ve con una tendencia creciente, y de 19 a 23 años, que se ve con una tendencia creciente. Entonces, aquí aun cuando la educación superior ha incrementado fuertemente su valor en números, no ha sido lo suficientemente grande como para poder impactar el crecimiento de la población en este grupo de edad. Sí hemos aumentado la cobertura, actualmente ya andamos cerca del 28% de la cobertura de este grupo de edad, cuando empezamos cerca del 25% en el 2006.
de la cooperación que se da como compromiso de la cumbre de la Declaración Mundial de París, y que tiene que ver con el espacio común, que es que se han hecho esfuerzos muy importantes por constituirlo, tanto en el área tecnológica como en el área universitaria, y ahora nos falta incorporar los dos grandes subsistemas para poder coexistir en un proceso donde pueda haber realmente intercambio entre profesores, alumnos y recursos compartidos, ¿verdad? El otro punto que quería señalar en particular tiene que ver con la calidad. En 1990 se iniciaron los CIES. A mí me tocó ser parte todavía soy parte de los CIES, fundador de los mismos, en donde se inicia un proceso de evaluación de las instituciones de educación superior, en donde se empieza a generar marcos de referencia de evaluación y todo un proceso que dura como 5 años, y sobre todo la concientización de las universidades para que acepten este proceso de evaluación. Luego se crea el COPAES, que tiene que ver con el proceso de acreditación, que significa hacer agencias acreditadoras de los procesos educativos. Este proceso, que inicialmente se inició con muchos esfuerzos, actualmente podemos decir que es un proceso de evaluación y de acreditación que las instituciones ahorita están solicitando. Entonces siento yo que la cultura de la evaluación para tener programas de calidad competitivos ya llegó a México. Lo que nos falta es el otro brinco, que es la evaluación, pero la evaluación a nivel internacional. Entonces, que ya representa otro tipo de comparativos. Por ejemplo, CONACYT lo está haciendo a través de sus posgrados internacionales, en donde este tipo de posgrado lo somete a un proceso de evaluación internacional. Las universidades tecnológicas cada 6 años se evalúan por grupos de expertos internacionales y dan toda una serie de recomendaciones hacia dónde se debe de mover la institución. Esto quizás también debe de ser promovido en otros ámbitos educativos a nivel nacional, ¿verdad? Bueno, hay muchos puntos por aquí que me gustaría tocar. Me están diciendo que ya se acabó el tiempo, 20 minutos, pero bueno, ya cerraré simplemente señalando lo siguiente. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, la sociedad del conocimiento avanza, el conocimiento adquiere valor en función de sus aplicaciones, de los productos que genera, en fin, de su uso y no de su simple acumulación. Las instituciones de educación superior típicamente son manantiales de saber, que después de su génesis del conocimiento lo asimilan, lo almacenan en su estructura, en su cultura y en sus ritos. Sin embargo, a pesar de la eficiente forma de transmisión que se pueda dar en la institución, el ciclo final del conocimiento por la nueva sociedad no siempre se alcanza. El conocimiento no siempre se convierte en aplicación útil. Si no se usa el conocimiento, entonces carece de valor. Entonces, ¿esto qué implica? Nosotros tenemos que seguirle dando un concepto de pertinencia muy fuerte a toda la labor educativa que desarrollamos. Por otro lado, tendremos que seguir insistiendo en el espacio común y en la integración de todas las instituciones en México. La otra parte que tendremos que seguir reforzando es el fortalecimiento de la investigación a nivel de todas las instituciones de educación superior, en la formación de sus cuerpos académicos, con la finalidad de que cada vez tengamos cuerpos académicos con formaciones a nivel de doctorado, que a final de cuentas esto es lo que nos va a dar la competitividad y la movilidad de nuestros profesores, ¿verdad? Y también de nuestros alumnos.
Y la otra parte, bueno, que tiene que ver con la calidad de la educación, ¿verdad? Y el concepto que nosotros debemos manejar para ello. La educación es un trabajo de todos, de toda la comunidad presente en el entorno, sea global, regional o local, pero sobre todo del propio educando, que debe de poner al servicio de su propio desarrollo sus sueños, creencias, conocimientos y deseos, que debe de ponerse a sí mismo en la rienda de su destino, pero debe estar, consideramos nosotros, siempre bajo la observancia y guía de profesores comprometidos con su formación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. A ustedes muchas gracias. Antes de que los organizadores me crucifiquen, les doy dos avisos. Primero, el transporte para la visita guiada y el cóctel en el Museo de Antropología saldrá a las 19:15 horas en la puerta principal. Se les suplica que se presenten el registro de información turística para el registro correspondiente. Y por otra parte, el panel programado a las 16:15 a 17:15 en el aula 3, el impacto de la formación docente, donde participarán la maestra Tere Garduño, Gabriel Soria y Eugenia Soria López, cambia al aula 8 a la misma hora, por si están interesados. Pues muchísimas gracias, las tres ponencias han sido muy enriquecedoras. Lamentablemente por el tiempo no habrá sesión de preguntas y respuestas, pero los invito cordialmente a que las preguntas se las hagan a nuestros tres expositores de manera directa y muy personal, que es también muy rico y muy enriquecedor. Muy amables, muy buenas tardes, tengan buen provecho.